Entre sombras presenta El hipotecario desaparecido, obra de Richard Austin Freeman. Temprano en la tarde de un cálido y húmedo día de noviembre, Thomas Elton paseaba abatido por la explanada de Margate, mirando ahora el mar color pizarra con su manto de cielo también pizarra, y ahora el puerto, donde la marea baja comenzaba a dejar al descubierto el barro. Era un panorama deprimente, y Elton lo alteró observando a los pocos pescadores y a los menos paseantes que caminaban uno tras otro, con sus reflejos distorsionados en el pavimento mojado. Y así fue como su mirada se posó en un hombre elegantemente vestido que acababa de entrar en un refugio para encender un cigarro. Un bromista contemporáneo ha clasificado a los escoceses que abundan en Sudáfrica en dos grupos: los que provienen de Escocia y los que provienen de Palestina. Ahora bien, algo en la ancha espalda que se presentó a su vista, en el cabello negro y rizado y la exuberante vestimenta, le sugirió a Elton un escocés de este último tipo. De hecho, había una sospecha de desagradable familiaridad en la figura que lo llevó a observarla y a aminorar el paso. El hombre retrocedió del refugio, dispersando nubes azules y sacando un sobre de su bolsillo, leyó algo escrito en él. Luego se giró rápidamente, y Elton también, pero no lo suficientemente rápido, porque era una figura solitaria en esa extensión desolada y vacía, y el otro lo había visto a primera vista. Elton se alejó lentamente, pero no había dado ni una docena de pasos, cuando sintió la esperada palmada en el hombro y oyó la voz que recordaba tan bien. «Soplarme si no creo que estabas tratando de cortarme, Tom», dijo. Elton miró a su alrededor con fingida sorpresa. «Hola, Gordon. ¿Quién demonios habría pensado en verte aquí?» Gordon rió con fuerza. «Tú no, al parecer, y no pareces tan contento como podrías ahora que me has visto. En cambio, yo estoy encantado de verte, y sobre todo de ver que te va tan bien». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elton. «Disfruta de tus vacaciones de invierno junto al mar, como un auténtico duque». «No me voy de vacaciones», dijo Elton. «Estaba tan agotado que necesitaba cambiarme, pero me he traído el trabajo y trabajo 7 horas al día». «Así es», dijo Gordon. «Piensa en la hormiga. No hay nada como la constancia. También traje mi trabajo, un pequeño trozo de papel con un sello. Ya conoces el artículo, Tom». «Lo sé, pero no es hasta mañana, ¿verdad?» «Vaya, es hoy mismo, el 20 del mes. Por eso estoy aquí. Conociendo tu pequeña debilidad con las fechas y teniendo un pequeño detalle que recoger en Canterbury, pensé en pasarme y ahorrarte el gasto inútil que supone el olvido». Elton entendió la indirecta y su rostro se puso rígido. «No puedo, Gordon. De verdad que no puedo. No lo tengo, y no lo tendré hasta que me paguen los dibujos en los que estoy trabajando». «¡Qué lástima!», exclamó Gordon, quitándose el cigarro de los labios gruesos y fruncidos para pronunciar la exclamación. «Aquí está, malgastando su capital en excursiones a la playa y reduciendo sus ingresos de un plumazo en 4 libras al año». «¿Cómo lo entiendes?», preguntó Elton. «Vaya», protestó Gordon, «qué poco profesional eres. Aquí tienes un pequeño asunto de 20 libras con un cuarto de interés. Si se paga ahora, son 20. Si no, se añade al capital y hay otras 4 libras al año que pagar. ¿Por qué no intentas ser más económico, querido?» Elton miró con recelo al vampiro a su lado, sus mejillas regordetas y afeitadas, las cejas negras y pobladas, la nariz caída y los labios carnosos y rojos que abrazaban el cigarro. Aunque era un hombre de carácter apacible, sintió que podría haberle dado una paliza a ese rostro sensual y complaciente, dejándolo sin semejanza humana, con algo inusualmente parecido al gozo. Pero nada de esto apareció en su respuesta, pues un hombre no puede permitirse decir todo lo que quisiera a un acreedor que podría arruinarlo con una sola palabra. «No debes ser tan duro conmigo, Gordon», dijo.
Dame un poco de tiempo. Estoy haciendo todo lo que puedo, ¿sabes? Gano cada centavo que puedo, y he mantenido mi seguro al día. Me pagarán por este trabajo en 1 o 2 semanas, y entonces podremos saldar cuentas. Gordon no respondió de inmediato, y los dos hombres caminaron lentamente hacia el este, una pareja curiosamente desigual. Uno próspero, alegre y demasiado vestido, el otro pálido y abatido, y con su ropa bien cepillada pero sin siseos, sus botas remendadas y su sombrero de ala brillante. El mismo tipo de pobreza, decente y luchadora. Acababan de pasar el muelle y se acercaban a la base del embarcadero, cuando Gordon volvió a hablar. ¿No podemos salir de este pavimento tan mojado?, preguntó, mirando sus botas finas y lustradas. ¿Qué se siente en la arena? Oh, es muy agradable caminar, dijo Elton. Entre aquí y Fornes, y probablemente más seco que el pavimento. Entonces, dijo Gordon, voto por que bajemos. Y así descendieron por la pendiente más allá del embarcadero. La franja de arena dejada por la marea al retirarse era tan lisa y firme como una lámina de asfalto, y mucho más agradable para caminar. Parece que tenemos el lugar solo para nosotros, comentó Gordon, con la excepción de media docena de duques como usted. Mientras hablaba, lanzó una mirada furtiva y mordaz al hombre abatido a su lado, considerando cuánto más presión podría seguir apretándolo y cuál sería el probable resultado de una mayor presión. Pero apartó la mirada rápidamente cuando Elton le dirigió una mirada elocuente de desprecio y aversión. Hubo otra pausa, pues Elton no respondió a la última observación. Entonces, Gordon cambió de un brazo a otro el pesado abrigo de piel que llevaba. No habría tenido que traer esta porquería, comentó, si hubiera sabido que iba a ser tan cálido. ¿Te lo llevo un trecho?, preguntó Elton, naturalmente educado. Si quieres, querido, respondió Gordon. Es difícil llevar un abrigo, un paraguas y un cigarro a la vez. Le entregó el abrigo con un suspiro de alivio, y tras enderezarse y expandir el pecho, comentó. Supongo que estás empezando a hacerlo bastante bien ahora, Tom. Elton negó con la cabeza con tristeza. No, respondió. Es lo mismo de siempre. Pero seguramente ya están empezando a reconocer tus talentos, dijo Gordon, con el aire persuasivo de un abogado. Ese es precisamente el problema, dijo Elton. Verás, no tengo ninguno, y lo reconocieron hace mucho. Solo soy un oficial, y el trabajo de oficial es lo que me dan. ¿Quieres decir que los editores no aprecian el talento cuando lo ven? No lo sé, dijo Elton, pero están sumamente agradecidos por la falta de ello. Gordon exhaló una gran bocanada de humo y arqueó las cejas reflexivamente. ¿Crees, dijo tras una breve pausa, que les das una oportunidad justa? He visto algunas de tus cosas. Son muy remilgadas, ¿sabes? ¿Por qué no pruebas algo más vivaz? Más tímido, ¿sabes, amigo? Algo con piernas, ¿sabes? Y zapatos altos. ¿Me entiendes, amigo? Alto, con pantorrillas bien formadas y tobillos no demasiado gordos. Eso debería convencerlos, ¿no crees? Elton frunció el ceño. Estás pensando en los dibujos de Hold Me Up, dijo con desdén. Pero te equivocas. Cualquier tonto puede dibujar una botella de champán al revés con un zapato francés en la punta. Sin duda, querido muchacho, dijo Gordon. Pero supongo que ese tipo de tonto sabe lo que paga. Muchos necios parecen saber eso, replicó Elton, y luego lamentó haber hablado, pues Gordon no era realmente un hombre amable, y la expresión de su rostro sugería que había visto una solicitud personal en la réplica. Así que, una vez más, los dos hombres siguieron caminando en silencio. Al poco rato, sus pasos los llevaron al borde de las rocas cubiertas de algas, y allí, desde debajo de un alto montón de fucus, un gran cangrejo verde de orilla emergió corriendo y los amenazó con las pinzas alzadas. Gordon se detuvo,
y contempló al animal con la típica sorpresa cockney, pinchándolo con su paraguas y especulando en voz alta sobre si sería comestible. El cangrejo, como alarmado por la sugerencia, se alejó de repente y comenzó a escabullirse por las rocas cubiertas de verde, hasta sumergirse finalmente en una poza grande y profunda. Gordon lo persiguió, cojeando torpemente sobre las rocas resbaladizas, hasta que llegó al borde de la poza, sobre la cual se agachó, rastrillando inquisitivamente entre la maleza con su paraguas. Estaba tan interesado en su presa que no tuvo en cuenta la superficie resbaladiza sobre la que se encontraba. El resultado fue desastroso. De repente, un pie empezó a resbalar hacia adelante, y cuando intentó recuperar el equilibrio, el otro lo siguió al instante. Por un instante, luchó frenéticamente por recuperar el equilibrio, ejecutando una especie de danza de chapoteos y patadas en la orilla. Entonces, las aves marinas que volaban en círculos se sobresaltaron con un grito de terror. Un paraguas con empuñadura de marfil voló entre las rocas, y el señor Solomon Gordon se cayó de cabeza en lo más profundo de la poza. La historia no relata lo que el cangrejo pensó al respecto. Lo que el señor Gordon pensó al respecto no es apropiado para publicarse, pero, al incorporarse, como un tritón extremadamente moderno, expresó sus sentimientos con una plétora de adjetivos que llevaron a Elton al borde de la histeria. «Menos mal que trajiste tu abrigo», comentó Elton por decir algo, evitando así el riesgo de estallar en una carcajada. El hebreo no respondió. Al menos, ninguna respuesta que se preste a un relato textual, sino que se tambaleó hacia el acogedor abrigo, extendiendo sus brazos empapados. Tras ponérselo y abotonarlo, Elton se apresuró a recuperar el paraguas, y de paso a permitirse una amplia sonrisa, y tras asegurarlo, lo apuntó al elegante gallo que flotaba en la piscina. Fue sorprendente el cambio que se había producido en los últimos minutos. Las posiciones de los dos hombres estaban ahora completamente invertidas. A pesar de su ropa raída, Elton parecía caminar con bastante desenvoltura en comparación con su tembloroso compañero, que trotaba a su lado con pasos cortos y desdichados, encogiéndose hasta las profundidades de su abrigo envolvente, como un vígaro alarmado en su caparazón, inflando las mejillas y anatematizando al universo en general, tanto como le permitían sus dientes castañeteantes. Durante un rato, avanzaron a toda prisa hacia la ladera, junto al embarcadero, sin intercambiar más comentarios. De repente, Elton preguntó: «¿Qué vas a hacer, Gordon? No puedes viajar así». «¿No me prestas un cambio?», preguntó Gordon. Elton reflexionó. Tenía otro traje, su mejor traje, que había conservado cuidadosamente para usarlo en aquellas ocasiones en que una apariencia decente era indispensable. Miró con recelo al hombre a su lado, y algo le dijo que el preciado traje probablemente recibiría un trato menos cuidadoso del habitual. Aún así, no podía permitir que el hombre anduviera con la ropa mojada. «Tengo un traje de repuesto», dijo. «No es de tu estilo y puede que no te quede bien, pero seguro que podrás usarlo 1 o 2 horas». «De todos modos, estará seco», murmuró Gordon. «Así que no nos preocuparemos por el estilo. ¿A qué distancia están tus habitaciones?». El plural era superfluo. La habitación de Elton estaba en una pequeña casa antigua de sílex, al fondo de un callejón estrecho en el casco antiguo. Se accedía a ella sin necesidad de timbre ni aldaba, simplemente entrando por una puerta de calle, cruzando una habitación diminuta, abriendo la puerta de lo que parecía un armario estrecho y subiendo por un diminuto tramo de escaleras, inesperadamente visible. Siguiendo este procedimiento, los dos hombres llegaron a un pequeño dormitorio-salón. Es decir, era un dormitorio, pero al sentarse en la cama, se convertía en sala de estar. Gordon infló las mejillas y miró a su alrededor con disgusto. «Podrías pedir un poco de agua caliente, viejo amigo», dijo. Elton se rió a carcajadas. «¡Ring!», exclamó. «¿Ring qué?»,
Tu ropa es lo único que se puede retorcer. Bueno, entonces llama al sirviente, dijo Gordon. Elton volvió a reír. Querido amigo, dijo, no tenemos sirvientes. Solo está mi casera y nunca sube. Está demasiado gorda para subir las escaleras, y además, tiene una pierna deforme. Yo mismo cuido mi habitación. Estarás bien si te dan un buen masaje. Gordon gimió y emergió a regañadientes de las profundidades de su abrigo, mientras Elton sacaba de la cómoda el traje prometido y la ropa interior necesaria. Gordon levantó una de estas últimas con una sonrisa amarga, mirándola con extremo desagrado. No creo, dijo, que te hayas tomado la molestia de marcarlos tan claramente. Es probable que nadie quiera huir con ellos. La ropa interior ciertamente contrastaba muy desfavorablemente con las delicadas prendas que se estaba quitando, excepto en un aspecto. Estaban secas, y eso tuvo que consolarlo por el ignominioso cambio. La ropa les sentaba bastante bien, a pesar de la diferencia entre las figuras de los dos hombres, pues mientras Gordon era un hombre delgado que había engordado, Elton era un hombre ancho que había adelgazado, lo que, en cierto modo, promediaba su área superficial. Elton observó el proceso de inversión y notó la cautela con la que Gordon introducía disimuladamente los diversos artículos de sus propios bolsillos en los de las prendas prestadas, sin exponerlos a la vista. Oyó el tintineo del dinero, vio el suntuoso reloj de oro y la enorme cadena trasplantados, y observó con interés la gran cartera de cuero que sobresalía del bolsillo superior del abrigo mojado. Lo comprendió mejor porque el propio Gordon la examinó con atención e incluso la abrió para inspeccionar su contenido. Menos mal que no era una cartera cualquiera, comentó. Si lo hubiera sido, tu recibo se habría mojado, y también un par de cosillas más que no habrían mejorado con agua salada. Y, hablando del recibo, Tom, ¿te lo doy ahora? Puedes hacerlo si quieres, dijo Elton, pero como te dije, no tengo el dinero. A lo que Gordon murmuró, lástima, lástima, y metió la billetera en su bolsillo, o mejor dicho, en el de Elton, del pecho. Unos minutos más tarde, los dos hombres salieron juntos a la creciente oscuridad, y mientras caminaban lentamente por el callejón, Elton preguntó, ¿vas a ir a la ciudad esta noche, Gordon? ¿Cómo puedo? Fue la respuesta. No puedo ir sin mi ropa, no, iré corriendo a Broadstairs. Un cliente mío tiene una pensión allí. Tendrá que alojarme esta noche, y si puedes limpiar y secar mi ropa, puedo ir a buscarla mañana. Una vez hechos estos arreglos, los dos hombres se levantaron, por sugerencia de Gordon, para tomar el té en uno de los restaurantes del frente. Y después de eso, también por sugerencia de Gordon, partieron juntos por el sendero del acantilado que conduce a Broadstairs pasando por Kingsgate. «¿Podrías acompañarme a Broadstairs?», dijo Gordon. «Te pagaré el viaje de vuelta en tren». Y Elton aceptó, no porque deseara la compañía del otro hombre, sino porque aún tenía algunas esperanzas de poder resolver la pequeña dificultad del pago. Sin embargo, no abordó el tema de inmediato. A pesar de lo mucho que aborrecía y despreciaba a la araña humana, a quien la necesidad convertía en su compañera momentánea, se esforzó por mantener una conversación amena. No era fácil, pues Gordon, como la mayoría de los hombres cuya atención se centra en la mera adquisición de dinero, miraba con desinterés los intereses cotidianos de la vida. Ya había insinuado sus gustos artísticos, y sus demás gustos iban en la misma dirección. Primero el dinero, por sí mismo, y luego esas gratificaciones más groseras y primitivas que podía comprar. Este era el horizonte que delimitaba el campo de visión del señor Solomon Gordon. Sin embargo, ya estaban bien encaminados cuando Elton aludiría al tema que ocupaba la mayor parte de sus mentes. «Mira, Gordon», dijo al fin, «¿no podrías darme un poco más de tiempo para pagar esta cuota? No me parece justo seguir pagando el principal de esta manera». «Bueno, querido muchacho», respondió Gordon, «es culpa tuya, ¿sabes?
Si tan solo tuvieras en cuenta las fechas, no ocurriría. Pero, suplicó Elton, piensa en lo que te pago. Originalmente te pedí prestadas 50 libras, y ahora te pago 80 al año, además de la prima del seguro. Son casi 100 al año, casi la mitad de lo que gano trabajando como un negro. Si sigues así, no me dejarás lo suficiente para mantenerme en cuerpo y alma, lo que significa que no podré pagarte nada. Hubo una breve pausa. Luego Gordon dijo secamente, «Hablas de no pagar, querido muchacho, como si te hubieras olvidado de ese pagaré». Elton apretó los dientes. Estaba furioso, pero se contuvo. «Tendría muy mala memoria si lo hiciera», respondió, «considerando la cantidad de recordatorios que me has dado». «Los has necesitado, Tom», dijo el otro. «Nunca he conocido a un hombre más vago en cumplir con sus compromisos». Ante esto, Elton perdió completamente los estribos. «¡Eso es una maldita mentira!», exclamó. «Y tú lo sabes, parásito infernal, sucio y chupasangre». Gordon se detuvo en seco. «Mira, amigo», dijo, «nada de eso. Si tengo un poco de tu maldita salsa, te daré una buena paliza». «¡Maldita sea!», exclamó Elton ansioso, no por primera vez, por recibir una recompensa por todo lo que había sufrido a manos del usurero insaciable. «Ya nada te lo impide, pero me imagino que el 100% te conviene más que luchar». «Dame un poco más de salsa y verás», dijo Gordon. «Muy bien», fue la tranquila respuesta. «Me complace informarle que usted es un gusano humano. ¿Qué le parece?». Como respuesta, Gordon arrojó su abrigo y paraguas al césped al costado del camino y deliberadamente le dio una bofetada a Elton en la mejilla. La respuesta llegó al instante en forma de un zurdazo certero que impactó en el puente de la prominente nariz del hebreo. Así, la batalla comenzó de forma justa y prosiguió con toda la furia del odio acumulado por un lado y un agudo dolor físico por el otro. Elton, con la poca ciencia que le quedaba, tuvo que ceder ante su oponente, más corpulento, mejor alimentado y más excitable. A pesar del castigo recibido, el enfurecido judío se abalanzó sobre él, y con el peso de su embestida, lo hizo retroceder a través del pequeño prado. De repente, Elton, que conocía el lugar de día, gritó alarmado. «¡Cuidado, Gordon! ¡Atrás, idiota!». Pero Gordon, cegado por la furia, e interpretando esto como un intento de escape, solo lo presionó con más fuerza. La agresividad de Elton se extinguió al instante en un terror mortal. Gritó otra advertencia, y mientras Gordon seguía presionándolo, golpeándolo con furia, hizo lo único posible: caer al suelo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se produjo la catástrofe. Impulsado por su propio impulso, Gordon tropezó con el cuerpo postrado de Elton, se tambaleó unos pasos y cayó. Elton oyó un gemido ahogado que se desvaneció rápidamente y se mezcló con el sonido de tierra y piedras cayendo. Se puso de pie de un salto, miró a su alrededor y vio que estaba solo. Por unos instantes quedó aturdido por lo repentino del terrible suceso. Se arrastró tímidamente hacia el borde invisible del acantilado y escuchó. No se oía ningún sonido, salvo el lejano oleaje de las olas y el graznido de un ave marina invisible. Era inútil intentar mirar hacia allá. A pesar de su cercanía, ni siquiera ahora podía distinguir el borde del acantilado de la oscura playa que se extendía más abajo. De repente, recordó un estrecho desfiladero que descendía del acantilado hasta la orilla. Cruzando rápidamente el verde y agachándose mecánicamente para recoger el abrigo y el paraguas de Gordon, se dirigió al comienzo del desfiladero y corrió por el accidentado camino de tiza. Al final, giró a la derecha y, caminando a paso rápido sobre la suave arena, escudriñó la oscuridad al pie del acantilado. Pronto se alzó contra el cielo turbio la silueta sombría del pequeño promontorio donde él y Gordon habían estado. Y, casi al mismo tiempo, surgió de la oscuridad de la playa
una mancha más oscura en medio de una constelación de pequeñas manchas blancas. A medida que se acercaba, la mancha oscura tomó forma. Una forma horrible con extremidades despatarradas y una cabeza extrañamente torcida. Dio un paso adelante, temblando, y pronunció el nombre que había llevado la criatura. Agarró la mano flácida y puso los dedos sobre la muñeca, pero solo le contó la misma historia que aquella cabeza extrañamente descolocada. El cuerpo yacía boca abajo, y no tuvo el valor de darle la vuelta, pero de que su enemigo estaba muerto, no le cabía la menor duda. Se levantó entre el montón de tiza y tierra caída y miró hacia abajo, a la horrible criatura inmóvil, preguntándose, aturdido y vagamente, ¿qué debía hacer? ¿Debería ir a buscar ayuda? La respuesta llegó en otra pregunta. ¿Cómo llegó ese cuerpo a la playa? ¿Y qué respuesta debía dar a las inevitables preguntas? Y rápidamente, nacido del horror de lo que era, surgió en su mente un horror aún mayor de lo que podría ser. Un minuto después, un hombre preso del pánico se deslizó con sigilosa rapidez por el estrecho paso y se dirigió hacia Margate, deteniéndose enseguida para escuchar y alejándose del camino en la oscuridad para entrar en la ciudad por el camino interior. Aquella noche, Elton durmió poco en su habitación de la vieja casa de piedra. La ropa del difunto, que lo recibió a su llegada, colgando flácidamente del perchero donde la había dejado, lo atormentó toda la noche. En la oscuridad, el acre olor a tela húmeda lo asaltaba como un recordatorio constante de su presencia, y tras cada breve siesta, se sobresaltaba alarmado y encendía apresuradamente la vela, solo para proyectar su luz parpadeante sobre aquellas ropas húmedas y de aspecto ahogado. Sus pensamientos, semicontrolados, como suelen ser los pensamientos nocturnos, iban erráticamente del triste pasado al inestable presente, y de ahí al incalculable futuro. Una vez encendió la vela expresamente para mirar su reloj y ver si la marea ya había subido hasta aquella figura solitaria en la playa. No pudo descansar de nuevo hasta que la pleamar hubiera pasado. Y en medio de estas divagaciones, como un horrible estribillo, se repetía la pregunta: ¿qué pasaría cuando encontraran el cuerpo? ¿Podría estar relacionado con el suceso y, de ser así, sería acusado de asesinato? Finalmente se durmió, y durmió, hasta que la casera llamó a la puerta de la escalera para anunciar que le había traído el desayuno. En cuanto se vistió, salió. Sin embargo, no sin antes haber metido la ropa y las botas de Gordon aún húmedas, el abrigo voluminoso y el elegante sombrero de copa en su baúl, y haber guardado el paraguas en el rincón más oscuro del armario. No es que alguien subiera nunca a la habitación, pero ya lo poseía la inquietante reserva del criminal. Bajó directamente a la playa. Difícilmente podría decir con qué propósito, pero un impulso irresistible lo impulsó a ir allí para ver si estaba allí. Bajó por el embarcadero y se dirigió hacia el este sobre la suave arena, mirando a su alrededor con terrible expectación por si aparecía alguna pequeña multitud o algún mensajero apresurado. Desde el pie de los acantilados, sobre las rocas, hasta la lejana línea de rompientes, su mirada vagaba con un miedo intenso y seguía corriendo hacia el este, acercándose cada vez más al lugar que temía contemplar. Al dejar atrás el pueblo, dejó atrás a 1 o 2 vagos en la playa, y al doblar hacia Furnace Point, perdió de vista a los últimos y siguió adelante solo. Menos de media hora después, el fatal promontorio se abría más allá de Whiteness. No se había topado con nadie en aquella playa solitaria, y aunque 1 o 2 veces se había sobresaltado al ver algún montón de madera a la deriva o un montón de algas, el espantoso ser que buscaba aún no había aparecido. Pasó la abertura del corte y se acercó al promontorio, respirando agitadamente y mirando a su alrededor con temor.
Ya podía ver los grandes trozos de tiza que habían caído, y al levantar la vista, vio una mancha blanca y limpia en la cima del acantilado. Pero seguía sin haber rastro del cadáver. Caminó más despacio, considerando si podría haber ido a la deriva mar adentro, o si lo encontraría en la siguiente bahía. Y entonces, al rodear el promontorio, vislumbró un agujero negro al pie del acantilado, la entrada a una profunda cueva. Se acercó aún más despacio, recorriendo con la mirada la pequeña bahía y observando con aprensión la cavidad que tenía delante. Supongamos que el ser hubiera acabado allí. Era muy posible. Muchas cosas habían entrado en esa cueva, pues la había visitado una vez, y le había asombrado la cantidad de algas y restos marinos acumulados en su interior. Pero era un pensamiento incómodo. Sería doblemente horrible encontrarse con esa cosa horrible en la tenue penumbra de la caverna. Y, sin embargo, el oscuro arco parecía atraerlo, paso a paso, hasta que llegó al portal y miró dentro. Era un lugar inquietante, frío y húmedo, con las paredes y el techo húmedos y húmedos teñidos de verde, morado y negro por líquenes incrustados. En un tiempo, según le habían dicho a Elton, solía estar frecuentado por contrabandistas, y luego comunicaba con un pasadizo subterráneo, y el antiguo mirador de los contrabandistas aún seguía en pie. Un estrecho túnel en lo alto del acantilado, con vistas a la bahía de Kingsgate, e incluso se podían rastrear algunos vestigios de los toscos escalones que conducían a la plataforma de observación, y no eran imposibles de escalar. De hecho, Elton, en su última visita, había subido a la plataforma y había mirado por la mirilla. Recordaba la circunstancia ahora, mientras observaba nerviosamente la oscuridad y forzaba la vista para ver qué había traído el océano desde entonces. Al principio no vio nada más que la suave arena cerca de la entrada. Luego, a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, distinguió el gran montón de algas en el suelo de la cueva. Insensiblemente, se adentró, con la mirada fija en la masa de algas, y, al dejar atrás la luz del día, la penumbra de la cueva se hizo más clara. Sus pies dejaron la arena firme y pisaron la elástica masa de algas, y en el silencio de la cueva pudo oír con claridad el repiqueteo, similar a la lluvia, de los saltamontes. Se detuvo un momento para escuchar el sonido desconocido, y la penumbra de la cueva se fue aclarando para sus ojos, más acostumbrados. Y entonces, en un instante, lo vio. De un montón de hierba, a unos pasos de distancia, sobresalía una bota, su propia bota. Reconoció el parche en la suela, y al verla, se le paró el corazón. Aunque de alguna manera esperaba encontrarla allí, su presencia pareció causarle un horror aún mayor por esa misma circunstancia. Se quedó inmóvil, mirando con temerosa fascinación la bota y el creciente montículo de hierba, cuando, de repente, llegó a su oído la voz de una mujer cantando. Se sobresaltó violentamente. Su primer impulso fue salir corriendo de la cueva, pero un momento de reflexión le indicó la locura que sería. Y entonces, la voz se acercó, y estalló la risa aguda y ronca de un niño. Elton miró aterrorizado la brillante abertura de la boca de la caverna, esperando a cada momento verla enmarcar un grupo de figuras. Si eso sucedía, estaba perdido, pues lo habrían visto con el cuerpo. De repente, recordó la mirilla y la plataforma, ambas invisibles desde la entrada, y, girándose, corrió rápidamente sobre la maleza empapada hasta llegar a los restos de los escalones. Subiéndolos apresuradamente, llegó a la plataforma, que estaba encerrada en un gran nicho, justo cuando el reverberante sonido de voces le indicó que los extraños estaban dentro de la boca de la cueva. Aguzó el oído para captar lo que decían y para discernir si seguían adentrándose. Fue la voz de una niña la primera que oyó, y los ecos huecos de los agudos y delgados que proyectaban las paredes rugosas eran muy extraños.
pero no pudo oír lo que la niña había dicho. La voz de la mujer, en cambio, era bastante clara, y sus palabras parecían significativas en más de un sentido. «No, querida», dijo, «mejor no entres. Hace frío y está húmedo. Sal a tomar el sol». Elton respiró con más libertad, pero la mujer tenía más razón de la que creía. Hacía frío y humedad bajo la maraña negra de algas. Mucho mejor estar al sol. Él mismo ya ansiaba escapar del frío y la penumbra de la caverna, pero aún no podía escapar. Inocente como era, su posición era la de un asesino. Debía esperar a que no hubiera moros en la costa y luego escabullirse para alejarse sin ser visto. Se acercó sigilosamente al corto túnel y se asomó por la abertura que daba a la bahía. Y entonces se le encogió el corazón. Debajo de él, en la soleada playa, un pequeño grupo de visitantes se había establecido justo a la vista de la entrada de la cueva, y mientras miraba, un hombre se acercó por la escalera de madera que bajaba por el acantilado, con un par de tumbonas. Así que, por el momento, su escape estaba totalmente truncado. Regresó a la plataforma y se sentó a esperar su liberación. Y, mientras estaba sentado, sus pensamientos volvieron una vez más a lo que yacía bajo la maleza. ¿Cuánto tiempo permanecería allí sin ser descubierto? ¿Y qué pasaría cuando lo encontraran? ¿Qué lo relacionaba con ello? Claro que su nombre estaba en la ropa, pero no había nada incriminatorio en ello, si tan solo hubiera tenido el valor de dar información de inmediato. Pero ya era demasiado tarde para pensar en eso. Además, de repente, se le ocurrió. Allí estaba el recibo en la cartera. Ese recibo lo mencionaba por su nombre, y se refería a un préstamo. Obviamente, su sugerencia era siniestra, sumada a su silencio. Era una prueba mortal en su contra. Pero tan pronto como se dio cuenta de la terrible importancia de este documento, también se dio cuenta de que aún estaba a su alcance. ¿Por qué debía dejarlo allí para que lo presentaran como prueba, además falsa, en su contra? Se levantó lentamente y, arrastrándose por el túnel, volvió a mirar hacia afuera. La gente estaba sentada tranquilamente en sus sillas. El hombre leía y el niño cavaba en la arena. Elton miró al otro lado de la bahía para asegurarse de que nadie se acercara, y luego, bajando apresuradamente los escalones, caminó por el gran lecho de algas, empujando un ejército de saltamontes ante él. Se estremeció al pensar en lo que iba a hacer, y el frío húmedo de la cueva pareció cubrirlo con un sudor frío. Llegó al pequeño montículo del que sobresalía la bota, y temblando y con mano vacilante, comenzó a levantar la hierba viscosa y enmarañada. Al apartar el primer manojo, lanzó un grito ahogado de horror y rápidamente lo volvió a colocar. El cuerpo yacía de espaldas, y al levantar la hierba descubrió, no el rostro, pues la cosa no tenía rostro. Había golpeado el acantilado o una piedra de la playa, y aunque no hay necesidad de entrar en detalles, no tenía rostro. Cuando se recuperó un poco, Elton tanteó, temblando, entre la hierba, hasta que encontró el bolsillo del pecho, del que sacó rápidamente la cartera, ahora húmeda, empapada y repugnante. Se levantaba con ella en la mano, cuando una aparición, vista a través de la abertura de la cueva, detuvo su movimiento como si de repente se hubiera convertido en piedra. Un hombre, aparentemente pescador o marinero, pasaba a unos 30 metros de la entrada de la cueva, y tras él trotaba un perro mestizo. El perro se detuvo, y levantando el hocico, pareció olfatear el aire. Luego echó a andar lenta y desconfiadamente hacia la cueva. El hombre continuó su paseo, y pronto desapareció de la vista. Pero el perro seguía avanzando hacia la cueva, deteniéndose de vez en cuando con el hocico levantado. La catástrofe parecía inevitable, pero justo en ese momento, la voz del hombre se alzó, fuerte y furiosa, llamando evidentemente al perro. El animal dudó, mirando con nostalgia de su amo a la cueva, pero cuando repitió la llamada,
se dio la vuelta a regañadientes y se alejó trotando. Elton se levantó y respiró hondo. El sudor frío le corría por la cara, el corazón le latía con fuerza y le temblaban las rodillas, de modo que apenas pudo volver al andén. ¿De qué terrible peligro había escapado? ¿Y por qué poco? Pues allí estaba, y si el hombre hubiera entrado, lo habrían pillado en el acto mismo de robar el documento incriminatorio del cadáver. De hecho, no estaba mucho mejor ahora, con las pertenencias del muerto encima, y decidió al instante sacar y destruir el recibo y guardar la cartera. Pero era más fácil pensarlo que hacerlo. El recibo estaba empapado en agua de mar y se negaba por completo a encenderse cuando le acercó una cerilla. Al final, lo rompió en pequeños fragmentos y se los tragó deliberadamente, uno a uno. Pero devolver la cartera era más de lo que podía hacer en ese momento. Esperaría a que la gente se fuera a almorzar y luego la escondería bajo la maleza al pasar corriendo. Así que volvió a sentarse y retomó el hilo interminable de sus pensamientos. El recibo había desaparecido, y con él la inmediata insinuación del motivo. Solo quedaba la ropa con sus marcas demasiado legibles. Ciertamente lo relacionaban con el cuerpo, pero no ofrecían ninguna prueba de su presencia en la catástrofe. Y entonces, de repente, se le ocurrió otra idea sorprendente. ¿Quién podría identificar el cuerpo sin rostro? Estaba la cartera, era cierto, pero podía llevársela, y había un anillo en el dedo y algunos artículos en los bolsillos que podrían identificarse. Pero una voz pareció susurrarle. Estas cosas también eran extraíbles, y si las quitaba, ¿qué pasaría entonces? Pues bien, el cuerpo era el de Thomas Elton, un artista sin amigos y sumido en la pobreza, sobre el que nadie se molestaría en preguntar. Reflexionó profundamente sobre esta nueva situación. Le ofrecía una serie de alternativas. O bien, elegir el riesgo inminente de ser ahorcado por un asesinato que no había cometido, o bien renunciar a su identidad para siempre y mudarse a un nuevo entorno. Sonrió levemente. Su identidad. ¿Qué valor tendría eso para intercambiarla por su vida? Ayer mismo la habría entregado con gusto como único precio para emanciparse del vampiro que se había aferrado a él. Metió la cartera en el bolsillo y se abrochó el abrigo. Thomas Elton había muerto, y ese otro hombre, aún sin nombre, debía salir, como había dicho la mujer, a la luz del sol. Por diversas causas, el negocio de seguros que pasaba por Thorndyke había aumentado considerablemente últimamente. El número de sociedades que lo empleaban regularmente había aumentado, y desde el notable caso de Percival Bland, el Griffin había adoptado la práctica habitual de enviarnos todos los casos de investigación para que los informáramos. Nota del compilador. El caso de Percival Bland en realidad sigue directamente después de este en el libro. Claramente, el orden de las historias ha sido transpuesto. Fue en referencia a uno de estos últimos que el señor Stalker, un miembro de alto rango del personal de esa oficina, nos visitó una tarde de diciembre, y cuando dejó su bolso sobre la mesa y se acomodó frente al fuego, comenzó el asunto sin preámbulos. «Le he traído otro caso de investigación», dijo, «uno bastante extraño, bastante interesante desde su punto de vista. Por lo que vemos, no tiene ningún interés particular para nosotros, salvo que parece que nuestro médico forense se comportó con cierta negligencia». «¿Cuál es el interés especial del caso desde nuestro punto de vista?», preguntó Thorndyke. «Te daré un esbozo», dijo Stalker, «y creo que estarás de acuerdo en que es un caso que te llega al corazón». El 24 del mes pasado, unos hombres que recolectaban algas para usarlas como abono descubrieron en una cueva de Kingsgate, en la isla de Thanet, el cuerpo de un hombre, tendido bajo una masa de algas acumuladas. Al subir la marea, metieron el cuerpo en su carreta y lo transportaron a Margate, donde, por supuesto,
Se realizó una investigación y se obtuvieron los siguientes hechos. El cuerpo era el de un hombre llamado Thomas Elton. Fue identificado por las marcas de su nombre en la ropa, las tarjetas de visita y un par de cartas encontradas en los bolsillos. Por la dirección de las cartas, se supo que Elton se alojaba en Margate, y al preguntar en esa dirección, la anciana que alquilaba el alojamiento supo que llevaba desaparecido unos 4 días. La casera fue llevada al depósito de cadáveres e inmediatamente identificó el cuerpo como el de su inquilino. Solo quedaba determinar cómo había llegado el cuerpo a la cueva. Esto no pareció presentar mucha dificultad, ya que el cuello estaba roto por un tremendo golpe que prácticamente le destrozó la cara, y había claras evidencias de un desprendimiento de una parte de la cima del acantilado, a solo unos metros de la cueva. Aparentemente, no había duda de que Elton había caído desde lo alto del acantilado a la playa. Ahora bien, con la evidencia de esta caída de unos 45 metros, la cara destrozada y el cuello roto, se podría suponer que no había muchas dudas sobre la causa de la muerte. Creo que estará de acuerdo conmigo, Dr. Jervis. Por supuesto, respondí. Hay que admitir que un cuello roto es una condición que tiende a cortar la vida. Así es, asintió Stalker. Pero nuestro amigo, el forense local, es un caballero que no da nada por sentado. Un auténtico Thomas Didymus, que al parecer coincide con el Dr. Thorndyke en que si no hay autopsia, no hay investigación. Así que ordenó una autopsia, lo que me habría parecido un procedimiento absurdamente innecesario. Y creo que incluso usted estará de acuerdo conmigo, Dr. Thorndyke. Pero Thorndyke meneó la cabeza. En absoluto, dijo. Por ejemplo, podría ser mucho más fácil arrojar a un hombre drogado o envenenado por un precipicio que hacerlo caer en su estado normal. La apariencia de un accidente violento es una excelente máscara para las formas menos obvias de asesinato. Es totalmente cierto, dijo Stalker, y supongo que eso es lo que pensó el forense. En cualquier caso, mandó realizar la autopsia, y el resultado fue de lo más curioso, pues al abrir el cuerpo se descubrió que el fallecido había sufrido un pequeño aneurisma torácico que se había reventado. Ahora bien, como el aneurisma obviamente debió reventarse en vida, la causa de la muerte, según tengo entendido, es incierta. En cualquier caso, el testigo médico no pudo determinar si el fallecido cayó por el precipicio a consecuencia de la rotura del aneurisma o si éste se reventó al caer por el precipicio. Por supuesto, no nos importa cómo ocurrió el suceso. La única pregunta que nos interesa es si un hombre con un seguro relativamente reciente debería haber tenido un aneurisma. ¿Has pagado la reclamación?, preguntó Thorndyke. No, por supuesto que no. Nunca pagamos una reclamación sin recibir su informe. Pero, de hecho, hay otra circunstancia que está causando el retraso. Parece que Elton había hipotecado su póliza a un prestamista llamado Gordon, y es él quien ha presentado la reclamación, o mejor dicho, un empleado suyo llamado Hyams. Hemos tenido muchos tratos con este tal Gordon, y hasta ahora siempre ha actuado en persona, y como es un caballero algo escurridizo, hemos creído conveniente que la reclamación sea firmada por él. Y ahí está el problema, porque parece que el señor Gordon está fuera, y Hyams desconoce su paradero. Así que, como no pudimos aceptar el recibo de pago de Hyams, el asunto queda en suspenso, hasta que Hyams pueda comunicarse con su mandante. Y ahora tengo que irme. Le he traído, como verá, todos los documentos, incluyendo la póliza y la escritura de la hipoteca. En cuanto se fue, Thorndyke recogió el fajo de papeles y los ordenó según lo que aparentemente consideró el orden de importancia. Primero, echó un vistazo rápido al formulario de propuesta y luego tomó la copia de las declaraciones del forense. La evidencia médica, comentó, es muy completa. Tanto el forense como el médico parecen saber lo que hacen.
Dado que el hombre aparentemente cayó por un precipicio, dije, la evidencia médica no parece ser lo más importante. Parecería más pertinente determinar cómo se cayó. Es totalmente cierto, respondió Thorndyke. Y sin embargo, este informe contiene un dato curioso. El difunto tenía un aneurisma del arco aórtico, probablemente reciente, pero también padecía una leve y antigua enfermedad aórtica, con hipertrofia compensatoria completa. Además, tenía una dentadura postiza casi completa. Ahora bien, ¿no te parece, Jervis, bastante extraño que un hombre que hace solo 5 años fue declarado de primera clase, en tan poco tiempo se haya vuelto prácticamente inasegurable? Sí, ciertamente parece, dije, como si el tipo hubiera tenido bastante mala suerte. ¿Qué dice el formulario de propuesta? Tomé el documento y lo examiné. Por consejo de Thorndyke, los médicos forenses del Griffin recibieron instrucciones de elaborar un informe algo más completo de lo habitual en algunas compañías. En este caso, las respuestas habituales a las preguntas indicaban que el corazón estaba perfectamente sano y la dentadura excepcionalmente buena. Y luego, en el resumen final, el forense comentó: el proponente parece ser un hombre completamente sano. No presenta ningún defecto físico, con la excepción de una anquilosis ósea en la primera articulación del tercer dedo de la mano izquierda, que, según afirma, se debió a una lesión. Thorndyke levantó la vista rápidamente. ¿Qué dedo dijiste?, preguntó. El tercer dedo de la mano izquierda, respondí. Thorndyke miró pensativo el periódico que leía. Es muy curioso, dijo, pues veo que el médico de Margate afirma que el difunto llevaba un anillo de sello en el tercer dedo de la mano izquierda. Claro que no se podía poner un anillo en un dedo con anquilosis ósea. Debe haberse equivocado con el dedo, dije, o tal vez lo hizo el perito del seguro. Es muy posible, respondió Thorndyke, pero ¿no le parece muy extraño que, mientras que el perito en seguros menciona la anquilosis, que no tenía importancia desde el punto de vista del seguro, el hombre tan cuidadoso que realizó la autopsia no la mencionara, aunque, debido al estado irreconocible del rostro, era de vital importancia para la identificación? Admití que era realmente singular, y reanudamos el estudio de los respectivos documentos. Pero enseguida me di cuenta de que Thorndyke había dejado el informe sobre sus rodillas y miraba el fuego con aire pensativo. Deduzco, dije, que mi erudito amigo encuentra algún asunto de interés en este caso. Como respuesta, me entregó el fajo de papeles y me recomendó que los revisara. Gracias, dije rechazándolos con firmeza, pero creo que puedo confiar en que habrán elegido todas las ciruelas. Thorndyke sonrió con indulgencia. No son ciruelas, Jervis, dijo. Solo son grosellas, pero forman un montoncito bastante sustancioso. Me dispuse en actitud receptiva, un poco a la usanza del pelícano joven, y él continuó. Si tomamos los objetos pequeños y poco impresionantes y los sumamos, verá que resulta una suma bastante considerable de discrepancia. Así, en 1903, Thomas Elton, de 31 años, tenía una dentadura sana. En 1908, a los 36, estaba prácticamente sin dientes. A los 31 años, su corazón estaba perfectamente sano. A los 36 años, padecía una antigua enfermedad aórtica, con una compensación completa y un aneurisma posiblemente atribuible a ella. Al ser examinado, presentaba una malformación incurable evidente. No se menciona ninguna malformación de este tipo en relación con el cuerpo. Parece haber caído por un acantilado y, además, se le reventó un aneurisma. Ahora bien, la ruptura del aneurisma obviamente debió haber ocurrido en vida, pero habría ocasionado una muerte prácticamente instantánea. Por lo tanto, si la caída fue accidental, la ruptura debió haber ocurrido mientras se encontraba al borde del acantilado, mientras caía o al chocar contra la playa. En el lugar donde aparentemente cayó,
El sendero está a unos 30 metros del borde del acantilado. No se sabe cómo llegó a ese lugar, ni si estaba solo en ese momento. Alguien reclama 500 libras como resultado inmediato de su muerte. ¿Ves, Jervis? Ahí tienes 7 propuestas, ninguna de ellas extremadamente sorprendente, pero bastante sugerentes cuando se toman en conjunto. Parece, dije, que usted sugiere una duda en cuanto a la identidad del cuerpo. Sí, respondió. La identidad no quedó claramente establecida. ¿No crees que la ropa y las tarjetas de visita sean concluyentes? No son partes del cuerpo, respondió. Claro que la sustitución es muy improbable, pero no es imposible. Y la anciana, sugerí, pero me interrumpió. Mi querido Jervis, exclamó, me sorprende. ¿Cuántas veces que sepamos, ha sucedido que mujeres hayan identificado los cadáveres de completos desconocidos, como los de sus maridos, padres o hermanos? Sucede casi todos los años. En cuanto a esta anciana, vio un cuerpo con el rostro irreconocible, vestido con la ropa de su inquilino desaparecido. Por supuesto, fue la ropa lo que identificó. Supongo que sí, asentí, y luego dije, parece sugerir la posibilidad de juego sucio. Bueno, respondió, si considera esos 7 puntos, estará de acuerdo conmigo en que presentan una discrepancia acumulativa imposible de ignorar. Toda la importancia del caso reside en la cuestión de la identidad, pues, si este no fuera el cuerpo de Thomas Elton, parecería haber sido preparado deliberadamente para falsificarlo, y tal preparación deliberada implicaría manifiestamente un intento de ocultar la identidad de algún otro cuerpo. Entonces, continuó, tras una pausa, está esta escritura. Parece bastante regular y está correctamente sellada, pero me parece que la superficie del papel está ligeramente alterada en 1 o 2 puntos, y si se sostiene el documento a contraluz, el papel se ve un poco más transparente en esos puntos. Examinó el documento durante unos segundos con su lupa de bolsillo y, tras pasarme la lupa y el documento, dijo, «Échale un vistazo, Jervis, y dime qué te parece». Examiné el papel con atención, llevándolo a la ventana para tener mejor luz, y a mí también me pareció que el papel estaba cambiado en ciertos lugares. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a la ubicación de los lugares modificados?, preguntó Thorndyke cuando anuncié el hecho. Solo veo 3 parches, respondí. 2 corresponden al nombre, Thomas Elton, y el tercero a una de las figuras del número de póliza. Exactamente, dijo Thorndyke, y el significado es obvio. Si el papel realmente ha sido alterado, significa que se ha borrado otro nombre y se ha sustituido el de Elton, con lo cual, por supuesto, se aseguraría el sello correctamente fechado. Y esto, la alteración de un documento antiguo, es la única forma de falsificación posible con un sello fechado e impreso. ¿No sería una suerte?, pregunté, que un falsificador tuviera en su poder un documento que solo necesitara estas 2 modificaciones. No le veo nada destacable, respondió Thorndyke. Un prestamista tendría varios documentos de este tipo en su poder, y usted observa que no estaba sujeto a ninguna fecha en particular. Cualquier fecha dentro de un año aproximadamente desde la emisión de la póliza le serviría. De hecho, este documento está fechado, como puede ver, unos 6 meses después de la emisión de la póliza. Supongo, dije, que llamarás la atención de Stalker sobre este asunto. Habrá que informarle, por supuesto, respondió Thorndyke, pero creo que sería interesante, en primer lugar, visitar al señor Hyams. Habrá notado que hay algunos detalles bastante misteriosos en este caso, y la conducta del señor Hyams, especialmente si este documento resulta ser realmente una falsificación, sugiere que podría tener información especial sobre el tema. Miró su reloj y tras unos momentos de reflexión, añadió, «No veo por qué no deberíamos hacer nuestra visita ceremonial de inmediato, pero será un asunto delicado,
ya que tenemos muy poco en qué basarnos. ¿Vienes conmigo? Si tenía alguna duda, el último comentario de Thorndyke la disipó, pues la entrevista prometía ser todo un espectáculo. El señor Hyams probablemente no era un recién llegado, y Thorndyke, quien despreciaba por completo cualquier tipo de fanfarronería y cuya mente precisa se negaba a actuar o decir algo que fuera un ápice de su conocimiento, admitía estar algo confundido. La reunión prometía ser realmente entretenida. El señor Hyams fue descubierto, como dicen los dramaturgos, en una pequeña oficina en lo alto de un edificio alto en la calle Queen Victoria. Era un caballero pequeño, de aspecto cetrino y grasiento, con cejas pobladas y una nariz aún más gruesa. ¿Es usted el señor Gordon?, preguntó Thorndyke con suavidad al entrar. El señor Hyams pareció dudar momentáneamente sobre el tema, pero finalmente decidió que no. Pero quizás, añadió con entusiasmo, también pueda encargarme de sus asuntos. Me atrevo a decir que puedes, asintió Thorndyke significativamente, después de lo cual nos condujeron a un estudio interior, donde noté que la mirada de Thorndyke se posó por un instante en una gran caja fuerte de hierro. Ahora, dijo el señor Hyams, cerrando la puerta ostentosamente, ¿qué puedo hacer por usted? Quiero, respondió Thorndyke, que responda a una o dos preguntas con referencia al reclamo que usted hizo ante la oficina Griffin con respecto a Thomas Elton. El comportamiento del señor Hyams cambió repentinamente. Empezó a hojear papeles rápidamente y a abrir y cerrar los cajones de su escritorio con aire de preocupación inquieta. ¿La gente de Griffin te envió aquí?, preguntó bruscamente. No me ordenaron específicamente que te visitara, respondió Thorndyke. Entonces, dijo Hyams saltando de su silla, no puedo dejar que ocupes mi tiempo. No estoy aquí para responder a acertijos de Tom, Dick o Harry. Thorndyke se levantó de su silla. Entonces, debo entender, dijo con serenidad, que prefiere que me comunique con los directores y que ellos tomen las medidas necesarias. Esto hizo reflexionar al señor Hyams. ¿A qué acción se refiere?, preguntó. ¿Y quién es usted? Thorndyke sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa. Al parecer, el señor Hyams ya había visto el nombre, pues de repente palideció y se puso muy serio. ¿Cuál es la naturaleza de las preguntas que deseaba hacer?, preguntó. ¿Se refieren a esta reclamación?, respondió Thorndyke. La primera pregunta es, ¿dónde está el señor Gordon? No lo sé, dijo Hyams. ¿Dónde crees que está?, preguntó Thorndyke. No lo creo en absoluto, respondió Hyams, palideciendo un poco y mirando a todas partes menos a Thorndyke. Muy bien, dijo este último. Entonces la siguiente pregunta es, ¿está usted satisfecho de que esta reclamación es realmente pagadera? No lo habría logrado si no hubiera estado allí, respondió Hyams. Así es, dijo Thorndyke. Y la tercera pregunta es, ¿está usted satisfecho de que la escritura hipotecaria se ejecutó como se pretende? No puedo decir nada sobre eso, respondió Hyams, que cada vez estaba más pálido e inquieto. Fue hecho antes de mi tiempo. Gracias, dijo Thorndyke. Por supuesto, comprenderá por qué hago estas preguntas. No lo sé, dijo Hyams. Entonces, dijo Thorndyke, quizás sea mejor que me explique. Se trata, como observará, señor Hyams, del caso de un hombre que murió violentamente en circunstancias un tanto misteriosas. También se trata de otro hombre que ha desaparecido, dejando que sus asuntos se resuelvan solos, y de una reclamación presentada por un tercero, en nombre de uno y en contra del otro. Al decir que el difunto ha sido identificado de forma imperfecta y que el documento que respalda la reclamación presenta ciertas peculiaridades, comprenderá que el asunto requiere mayor investigación. Hubo un silencio considerable. El señor Hyams palideció y miró furtivamente a su alrededor,
como si quisiera evitar la mirada pétrea que mi colega le había clavado. ¿No pueden ayudarnos?, preguntó Thorndyke finalmente. El señor Hyams mordisqueaba vorazmente un portaplumas mientras reflexionaba sobre la pregunta. Finalmente, exclamó con voz agitada: «Mire, señor, si le digo lo que sé, ¿tratará la información como confidencial?» «No puedo aceptar eso, señor Hyams», respondió Thorndyke. «Podría equivaler a agravar un delito, pero será más prudente que me diga lo que sabe. El documento es un asunto secundario que mis clientes tal vez nunca planteen, y mi preocupación es la muerte de este hombre». Hyams pareció visiblemente aliviado. «Si es así», dijo, «le diré todo lo que sé, que es muy poco, y que se resume en esto. 2 días después del asesinato de Elton, alguien vino a esta oficina en mi ausencia y abrió la caja fuerte. Descubrí el hecho a la mañana siguiente. Alguien había revisado la caja fuerte y había rebuscado entre todos los papeles. No era Gordon, porque sabía dónde encontrarlo todo. Y no era un ladrón común, porque no se habían llevado dinero ni objetos de valor. De hecho, lo único que eché en falta fue un pagaré, emitido por Elton. «¿No se te ha escapado ninguna escritura de hipoteca?», sugirió Thorndyke, y Hyams, tras haber cogido un poco más de refresco del portalápiz, dijo que no. «¿Y la política?», sugirió Thorndyke. «¿Al parecer no se adoptó?». «No», respondió Hyams. «Pero lo buscaban. Se habían abierto 3 fajos de pólizas, pero este estaba en un cajón de mi escritorio, y yo tenía la única llave». «¿Y qué deduces de esta visita?», preguntó Thorndyke. «Bueno», respondió Hyams, «la caja fuerte se abrió con llaves, y eran las de Gordon, o al menos no las mías, y quien la abrió no fue Gordon. Y lo que se llevaron, al menos el objeto, quiero decir, se refería principalmente a Elton. Naturalmente, me pareció raro, y cuando leí sobre el hallazgo del cuerpo, me pareció un zorro». «¿Y tienes alguna opinión formada sobre el cuerpo encontrado?». «Sí, lo he visto», respondió. «Mi opinión es que era el cuerpo de Gordon, que Gordon le estaba dando la lata a Elton, y que Elton simplemente lo arrojó por el precipicio, bajó y se cambió de ropa con el cuerpo. Claro, es solo mi opinión. Puede que me equivoque, pero no creo estarlo». De hecho, el señor Hyams no se equivocaba. Una exhumación, tras la impugnación de Thorndyke sobre la identidad del fallecido, demostró que el cuerpo era el de Solomon Gordon. Se ofreció una recompensa de 100 libras por información sobre el paradero de Elton, pero nadie la obtuvo. Una carta, con matasellos de Marsella, dirigida por el desaparecido a Thorndyke, daba una explicación plausible de la muerte de Gordon, la cual se presentó como accidental, justo cuando Gordon vestía un traje de Elton. Por supuesto, este relato puede haber sido correcto, o también puede haber sido falso, pero, fuera cierto o falso, Elton, desde ese momento, desapareció de nuestro conocimiento y nunca más se supo de él. Fin de la obra. El hipotecario desaparecido nos recuerda que, más allá de las pruebas más obvias, la verdad a menudo yace en los detalles que pasamos por alto. En este relato, el ingenio y la observación meticulosa del Dr. Thorndyke demuestran cómo la ciencia y la lógica pueden revelar lo que parecía inexplicable, y cómo una mente curiosa transforma lo cotidiano, un recibo, un pago atrasado, un cuerpo sin explicación, en pistas que desentrañan un misterio profundo y humano. Este cuento no solo entretiene, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias incógnitas, con paciencia, rigor y una mente abierta. Gracias por acompañarme hasta aquí y por permitir que juntos exploremos este clásico del misterio y la investigación forense. Si te gustó este audiolibro, suscríbete y déjame tus comentarios sobre qué obra te gustaría que narrara en el próximo video. Hasta la próxima.